En los anales sombríos de la historia, ciertas verdades yacen enterradas, aguardando el momento de ser desenterradas. Más allá de los nombres infames y los crímenes atroces de la Segunda Guerra Mundial, existe un rincón aún más oscuro, un legado de vergüenza y silencio que persiguió a aquellos que, por el mero hecho de su nacimiento, cargaban con un peso insoportable. Imagina crecer con un apellido que, para el mundo, significa barbarie, odio y destrucción. Piensa en la sombra que proyectaría la figura de un padre, un hombre cuyas manos estaban manchadas con la sangre de millones, sobre la inocencia de una hija. ¿Qué destino les aguardaba a estas mujeres, las hijas olvidadas de los líderes nazis? Este no es un relato de villanos, sino de las complejas y a menudo trágicas vidas de aquellas que fueron directa o indirectamente herederas de una culpa inimaginable. Mujeres que buscaron la redención, el anonimato o, en algunos casos, se aferraron a la ideología de sus progenitores, tejiendo destinos tan variados como impactantes en los rincones más insospechados de nuestro mundo. Las historias que estamos a punto de desvelar son un escalofriante recordatorio de que el mal no termina con la caída de un régimen. Sus tentáculos se extienden, tocando vidas inocentes y moldeando futuros de formas que jamás podríamos anticipar. Nos adentraremos en el velo de la posguerra para descubrir qué ocurrió con estas hijas y cómo su existencia fue una lucha constante contra la herencia más tóxica imaginable. La Europa devastada de 1945 no solo estaba en ruinas físicas, sino también morales. El fin del Tercer Reich trajo consigo la promesa de una nueva era, pero para las familias de los jerarcas nazis significó una abrupta caída en el ostracismo, la vergüenza y, en muchos casos, la clandestinidad. Mientras el mundo clamaba justicia y los juicios de Nuremberg desenmascaraban la magnitud de los crímenes, un grupo de mujeres, en su mayoría jóvenes, se enfrentaba a la realidad brutal de llevar un apellido maldito. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando tu identidad está indisolublemente ligada al mayor horror del siglo XX? La pregunta no era trivial. Algunas buscaron el perdón, otras el olvido, y unas pocas, con una lealtad perturbadora, intentaron preservar la memoria distorsionada de sus padres. Sus trayectorias, muchas veces ocultas, otras veces dolorosamente públicas, revelan un tapiz de sufrimiento, negación y, en ocasiones, una sorprendente capacidad de resiliencia. Uno de esos destinos se forjó en las pampas argentinas, donde la huida y el anonimato eran promesas seductoras. Tras la guerra, con la ayuda de redes de simpatizantes, muchos nazis encontraron refugio en Sudamérica y con ellos algunas de sus familias. Entre ellas se encontraba Elena Richter. Hija de un alto funcionario de las SS, su padre, Klaus Richter, había sido un arquitecto clave en la planificación logística de los campos de exterminio. Elena, nacida en 1922, era una joven de 23 años cuando el Reich se desmoronó. Para Elena, el mundo se dividió en un antes y un después. La vida privilegiada en Múnich, los lujos de la élite nazi, se esfumaron en la humareda de los bombardeos. Su padre, en lugar de enfrentar la justicia, consiguió escapar en uno de los infames caminos de ratas. Su madre, una mujer distante y fría, se aferró a la esperanza de que su marido la esperara en algún lugar seguro. Elena, sin embargo, sentía una mezcla de alivio y terror. El alivio de que el hombre que había admirado por su fuerza se había ido, y el terror de lo que su partida realmente significaba. En 1947, Elena y su madre, bajo nombres falsos, lograron abordar un barco con destino a Buenos Aires. La travesía, financiada por una red secreta, fue un viaje hacia lo desconocido, dejando atrás un continente en ruinas y una identidad que debía ser borrada. Al llegar a Argentina, el contraste fue abrumador. El sol vibrante, el bullicio de la ciudad, los colores de la Boca, todo era un mundo de distancia de la grisura de la posguerra europea. Para Elena, era una oportunidad para empezar de nuevo, para ser simplemente María, como la llamaría su nueva cédula de identidad. Su madre, sin embargo, nunca se adaptó. Vivía en la reclusión, aferrada a fantasmas del pasado y a la falsa creencia de que Klaus regresaría para restaurar su gloria. Elena, en cambio, buscó una vida. Encontró trabajo como costurera en un taller del barrio de San Telmo, un lugar lleno de historias y murmullos de tango. Fue allí donde conoció a Antonio Rojas,
un joven carpintero de Córdoba, con ojos vivaces y una sonrisa franca. Antonio era el opuesto de todo lo que ella había conocido. Cálido, apasionado, sin secretos evidentes, representaba una promesa de normalidad que Elena anhelaba con todo su ser. El romance floreció lentamente, entre puntadas y virutas de madera, en el aroma a mate y empanadas que llenaba el taller. Elena se sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado, pero el miedo, como un animal sigiloso, nunca la abandonaba. ¿Cómo podría confesar la verdad de su pasado a este hombre tan bueno? Si encuentras esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Un día, mientras paseaban por el Rosedal de Palermo, Antonio le propuso matrimonio. El corazón de Elena se llenó de alegría y, al mismo tiempo, de un pánico gélido. Sabía que no podía construir una vida sobre una base de mentiras. La verdad, amarga y pesada, tenía que salir a la luz. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, Elena le contó a Antonio su verdadera identidad. Le habló de su padre, de su huida, de la vergüenza que sentía. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier bombardeo. Antonio la miraba, no con odio, sino con una profunda tristeza y confusión. Pasaron días de angustia, de llamadas telefónicas sin respuesta, de cartas que permanecían cerradas. Elena se preparó para lo peor, para perder la única oportunidad de amor y aceptación que había conocido. Sin embargo, el amor de Antonio, aunque tambaleante, demostró ser más fuerte de lo que ella imaginaba. Regresó, con el rostro serio y los ojos llenos de preguntas, pero regresó. Le dijo que no podía entender la magnitud de los crímenes de su padre, pero que la amaba a ella, la mujer que había conocido, no al fantasma de su pasado. Le pidió tiempo, y ella se lo dio, sabiendo que la herida nunca sanaría del todo. Se casaron en una pequeña iglesia, solo con algunos conocidos del barrio. Elena vivió el resto de sus días en Argentina, una vida tranquila y modesta, siempre atenta a las sombras, siempre consciente de la historia que llevaba en su sangre. Tuvo hijos, a quienes nunca les ocultó por completo su origen, pero les enseñó el valor de la empatía y la justicia. Su historia es un eco de muchas otras, de mujeres que buscaron la paz en tierras lejanas, intentando redimir no solo su propia alma, sino el honor de un nombre manchado. Pero no todos los destinos fueron tan pacíficos, ni todas las almas buscaron la redención. Algunos se aferraron a la oscuridad. Nos trasladamos ahora a un pequeño pueblo en la Patagonia chilena, donde el viento helado sopla historias de secretos y olvidos. Aquí, entre fiordos y bosques, una mujer llamada Isabel Schmidt intentó borrar su propia existencia, llevando una vida tan reclusa que pocos sabían de su verdadera ascendencia. Isabel era la hija de Heinrich Schmidt, un médico y biólogo que había participado activamente en los experimentos médicos inhumanos del régimen. A diferencia de Klaus Richter, Heinrich no escapó. Fue capturado y juzgado en Nuremberg, condenado a prisión perpetua, donde murió años después. Para Isabel, la noticia de la condena de su padre fue un golpe devastador, no por el amor al hombre, sino por la aniquilación de la imagen que había construido de él. Había sido un padre severo, sí, pero un científico respetado, un hombre de conocimiento. La verdad era una bofetada cruel. Con 22 años, Isabel quedó huérfana de un padre que era un monstruo y una madre que había muerto de pena y vergüenza poco después del juicio. Sola en un mundo que la despreciaba por su apellido, Isabel vendió lo poco que quedaba de la casa familiar y, con documentos falsos, se embarcó hacia el sur. Eligió Chile por su aislamiento geográfico, por la promesa de un fin del mundo donde los secretos pudieran conservarse. Se instaló en Puerto Natales, un pequeño puerto pesquero, y adoptó el nombre de Josefina Vargas. Trabajó como maestra de escuela, dedicando su vida a los niños, quizá buscando en la inocencia infantil la pureza que sentía haber perdido. Su vida fue un monólogo de soledad. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Temía que su pasado pudiera contaminar a cualquier ser querido. Vivía en una pequeña casa con vista al estrecho de Magallanes, observando los barcos pasar, anhelando una conexión que nunca se permitía. Los años pasaron, las cicatrices del pasado se hicieron más profundas, pero también más silenciosas. Isabel, o Josefina, se convirtió en una figura respetada en el pueblo, conocida por su amabilidad y su dedicación a la enseñanza.
pero nadie, absolutamente nadie, conocía su verdad. Hasta que, un día, a principios de la década de los 70, un periodista alemán que investigaba la ruta de escape de criminales nazis por Sudamérica llegó a Puerto Natales. Había oído rumores sobre una Josefina que hablaba alemán con fluidez y que había llegado al pueblo en los años de la posguerra. El encuentro fue casual, en la plaza del pueblo. El periodista, un joven llamado Klaus Müller, la reconoció al instante por una fotografía antigua que había encontrado en los archivos alemanes. La mirada de Isabel, al ver los ojos inquisitivos del joven, delató el terror de décadas. En ese momento, Josefina Vargas se desvaneció y la hija de Heinrich Schmidt resurgió. El periodista no la denunció. Al ver la profunda tristeza en sus ojos, la vida de soledad y arrepentimiento que había llevado, Klaus decidió que su historia no era la de una criminal, sino la de una víctima colateral. Su revelación fue un susurro al viento patagónico, una confesión silenciosa de un pasado que aún dolía. Isabel le contó su vida, su lucha, su arrepentimiento silencioso por lo que su padre había hecho. Fue la primera vez en décadas que había pronunciado su verdadero nombre. Klaus Müller publicó un artículo sobre ella, pero lo hizo con una compasión inusual, sin revelar su ubicación exacta, ni su apellido completo. Describió a una mujer marcada por una herencia maldita, pero que había dedicado su vida a la bondad, un intento de equilibrar la balanza. La historia de Isabel se convirtió en un susurro, una leyenda urbana, en el frío sur del mundo. ¿Crees que estas mujeres fueron víctimas de las circunstancias o cómplices involuntarias? Comparte tus pensamientos a continuación. Ella murió unos años después, con el secreto aún a salvo para la mayoría. Su tumba en el pequeño cementerio de Puerto Natales lleva el nombre de Josefina Vargas, una identidad construida sobre la negación, pero vivida con una autenticidad dolorosa. Pocos se dieron cuenta de la verdadera horror que apenas había comenzado para algunos, incluso después del fin de la guerra. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Pero no todas las hijas eligieron el exilio o el anonimato. Algunas intentaron confrontar el pasado de una manera más directa, buscando la redención a través de la acción. Este es el caso de Carmen Weber, cuya vida tomó un giro inesperado en las vibrantes calles de la Ciudad de México. Carmen era la hija de Dietrich Weber, un ingeniero que había diseñado cámaras de gas y hornos crematorios para algunos de los campos más notorios. A diferencia de los otros padres, Dietrich nunca fue capturado. Se suicidó en su búnker personal en los últimos días de la guerra, llevándose sus secretos a la tumba. O al menos, eso se creyó. Carmen, con apenas 19 años al final de la guerra, se sintió liberada por la muerte de su padre, y al mismo tiempo, abrumada por la monstruosidad de su legado. Creció en un ambiente de negación, donde su madre insistía en que Dietrich era un genio incomprendido, no un criminal. Pero Carmen no podía negar la verdad. Las imágenes de los campos liberados, la magnitud de la atrocidad, se grabaron en su mente. Ella se negó a vivir en la sombra de la mentira de su madre. Con su propia herencia, se fue a estudiar medicina a Suiza, buscando una forma de curar, de reparar, de compensar el daño inmenso que su padre había causado. Durante sus estudios, conoció a un grupo de estudiantes latinoamericanos que hablaban con pasión sobre la necesidad de ayuda humanitaria en sus países. Inspirada por sus ideales, Carmen decidió que su camino no estaba en Europa, sino en un lugar donde pudiera hacer una diferencia tangible. En 1960, Carmen, ya una médica experimentada, llegó a la Ciudad de México. No huyendo, sino buscando. Se unió a una pequeña organización no gubernamental dedicada a proporcionar atención médica en comunidades rurales remotas, en las sierras de Oaxaca y Chiapas. Adoptó el nombre de Doctora Carlota y se sumergió en el trabajo. Aprendió el zapoteco y el tzotzil, se ganó la confianza de los pueblos indígenas, curando enfermedades, asistiendo partos, construyendo pequeñas clínicas. Su cabello rubio y sus ojos claros la hacían destacar, pero su compromiso y su calidez la integraron en la comunidad. Durante años, su vida fue una dedicación absoluta a los demás. En cada vida salvada, en cada niño sano, Carmen sentía que estaba, de alguna manera, expiando los pecados de su padre. El sol mexicano,
a diferencia del frío y gris paisaje de su infancia, sentía como una purificación. Pero el pasado tiene una forma de resurgir, incluso en los lugares más remotos. En 1975, un colega de su padre, un hombre que había trabajado en los mismos proyectos macabros, fue descubierto viviendo en un suburbio de la Ciudad de México. Este hombre, Otto Hauser, había asumido una nueva identidad y se había convertido en un exitoso empresario. Su descubrimiento desató una ola de investigaciones sobre posibles redes nazis en México. Una tarde, mientras Carlota regresaba de una jornada médica en un pueblo cercano, fue interceptada por un equipo de investigadores. No buscaban a ella, sino información sobre su padre, Dietrich Weber. Los investigadores habían descubierto una serie de documentos que sugerían que Dietrich no se había suicidado, sino que había simulado su muerte para escapar y que, antes de desaparecer por completo, había estado en contacto con Otto Hauser en México. El mundo de Carmen se desmoronó. Su padre no solo era un monstruo, sino un cobarde y un mentiroso, que había prolongado su vida de impunidad. Y ella, su hija, había vivido su vida entera bajo una premisa falsa. El shock fue tal que la dejó postrada en cama durante días. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, Carmen decidió enfrentar la verdad de frente. Se convirtió en la principal informante de los investigadores, proporcionando detalles sobre los contactos de su padre, sus hábitos, sus posibles escondites en Europa antes de su supuesta muerte. Su testimonio fue crucial para desentrañar parte de la red. Aunque Dietrich Weber nunca fue encontrado, Carmen se convirtió en una voz pública contra la impunidad de los crímenes de guerra. Dio entrevistas, habló de su experiencia, de la necesidad de enfrentar el pasado, por doloroso que fuera. La doctora Carlota dejó su trabajo humanitario por un tiempo y dedicó sus esfuerzos a la búsqueda de justicia, sintiendo que era la única manera de honrar a las víctimas de su padre y, de alguna manera, lavar su propio nombre. Fue una lucha solitaria, a menudo incomprendida, incluso por quienes la rodeaban. Su valentía fue notoria, pero su tormento interno era aún mayor. La revelación de que su padre no había muerto en 1945, sino que había continuado su vida en la clandestinidad por un tiempo, le robó la poca paz que había logrado construir. Finalmente, regresó a las sierras de Oaxaca, a su trabajo con las comunidades indígenas, pero ahora con una determinación renovada. Su pasado no era solo un secreto, sino una cicatriz que, aunque dolorosa, le recordaba la importancia de su misión. Su historia es un testimonio de la búsqueda de la verdad, no importa el precio personal. En este punto, es crucial recordar que no todas las hijas rechazaron el legado de sus padres. Algunas, de hecho, lo abrazaron, perpetuando ideologías y negando atrocidades. Es en estos casos donde la historia se vuelve aún más escalofriante, y la complejidad humana se revela en su forma más perturbadora. Consideremos el caso de Lucia Brandt. Su padre, un alto oficial de la Gestapo, Erich Brandt, fue un hombre cruel, responsable de torturas y ejecuciones sumarias. A diferencia de otros, Brandt escapó a Paraguay, donde vivió una vida relativamente abierta bajo la protección de un régimen simpatizante. Lucia, su única hija, era una joven de 18 años cuando la guerra terminó. Había sido criada en el adoctrinamiento más puro, creyendo firmemente en la superioridad racial y en la causa nazi. Para ella, la derrota de Alemania fue una traición, no una liberación. Tras la guerra, Lucía se unió a su padre en Paraguay en 1951. Allí, encontró una comunidad de exiliados nazis que compartían sus creencias. En ese ambiente, lejos de la crítica y el arrepentimiento, Lucía se radicalizó aún más. Se casó con un ex oficial de las Waffen-SS, un hombre llamado Hans Müller, y juntos formaron parte activa de las redes clandestinas que buscaban mantener viva la ideología nazi en Sudamérica. Lucía, a diferencia de las otras hijas, no buscaba redención, sino revancha. Participó en la distribución de propaganda revisionista, en la organización de reuniones secretas y en la recaudación de fondos para causas neonazis. Su hogar en Asunción se convirtió en un centro de reunión para viejos camaradas y jóvenes ideólogos que idolatraban el pasado. Su padre, Erich Brandt, falleció de causas naturales en 1967 sin haber enfrentado la justicia. Lucía, lejos de sentir alivio o vergüenza, lo consideró un mártir, un héroe caído. Se aferró aún más a su memoria, prometiendo continuar su legado. Pero el mundo no era estático.
A medida que avanzaban las décadas, la búsqueda de criminales de guerra se intensificó, las redes se debilitaron y el exilio dorado de muchos comenzó a desmoronarse. En 1978, Hans Müller, el marido de Lucía, fue descubierto y extraditado a Alemania para enfrentar cargos de crímenes de guerra. Lucía se negó a huir, permaneció en Paraguay, desafiante, a pesar del peligro. Sus hijos, criados en el mismo fanatismo, la apoyaron en su férrea defensa de lo indefendible. La suya era una familia que había elegido el camino de la negación y el odio. Cuando Hans fue condenado a cadena perpetua, Lucía se convirtió en la voz más ruidosa en Paraguay, denunciando lo que ella llamaba una casa de brujas y la mentira histórica. Ofrecía entrevistas a medios marginales, escribía panfletos, se presentaba en eventos negacionistas. El contraste con Elena, Isabel y Carmen no podría ser más marcado. Mientras las otras buscaban el olvido, la redención o la justicia, Lucía buscaba reafirmar la ideología que había provocado la mayor tragedia del siglo. Era una figura solitaria, pero peligrosa, un recordatorio viviente de que la semilla del odio puede echar raíces profundas. Incluso en sus últimos años, Lucía Brandt nunca mostró un ápice de arrepentimiento. Murió en Asunción a principios del nuevo milenio, una anciana que seguía creyendo en un mundo distorsionado, convencida de la inocencia de su padre y la justicia de una causa infame. Su historia es un escalofriante epílogo a una era de terror, una advertencia sobre la perpetuación del mal a través de las generaciones. Sus hijos, aunque con menos influencia, mantuvieron viva su versión de la historia, una oscura herencia de negación que resonaba en los círculos más extremos. Pocas personas se dan cuenta de que los archivos ocultos revelan algo aún más oscuro, la tenacidad del odio. La caída de los líderes nazis no marcó el fin del horror. Para estas mujeres y para muchas otras, fue el comienzo de una batalla personal contra un legado ineludible. Algunas lucharon para liberarse de la sombra de sus padres, otras para reescribir su propia historia, pero el peso de sus apellidos nunca desapareció por completo. Sus vidas, entrelazadas con la historia global, nos obligan a confrontar preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto somos responsables de los crímenes de nuestros ancestros? ¿Se puede perdonar a aquellos que no eligieron su herencia, pero la llevaron con ellos? Las respuestas no son sencillas ni uniformes. Estas hijas, olvidadas por la historia oficial, representan un capítulo silencioso y doloroso de la posguerra. Sus destinos reflejan la diversidad de respuestas humanas ante la adversidad extrema, desde la búsqueda de la redención hasta la obstinada negación, pasando por el silencioso exilio. La herencia de la Segunda Guerra Mundial sigue resonando hoy. En un mundo donde los ecos del odio resurgen y las ideologías extremas vuelven a asomar, las historias de Elena, Isabel, Carmen y Lucía nos ofrecen una advertencia. Nos recuerdan que el pasado no es solo una colección de fechas y eventos, sino una fuerza viva que moldea presentes y futuros. El lado más oscuro de la guerra no reside únicamente en los campos de batalla o en los horrores de los campos de exterminio. También se encuentra en las vidas destrozadas, en las identidades borradas y en las almas marcadas por la culpa que no les pertenecía. Es un recordatorio de que la humanidad, en su peor expresión, puede arrastrar a generaciones enteras a un abismo de sufrimiento. Esta es una historia que debe ser recordada, no solo para comprender el impacto duradero del nazismo, sino para reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, la responsabilidad personal y la capacidad humana de trascender o sucumbir a las circunstancias más extremas. Es un eco silencioso, pero potente, de un pasado que aún nos persigue. Si hubieras vivido en aquella época, ¿cómo crees que habrías reaccionado ante un legado así? Las vidas de estas hijas olvidadas son un tapiz de dolor, esperanza y desesperación. Cada puntada representa una elección, una lucha, un momento de verdad. Nos muestran que, incluso cuando el horror parece haber terminado, sus consecuencias perduran, tejiendo destinos complejos y dejando cicatrices que el tiempo no puede borrar fácilmente. Lo que sucedió entonces es una advertencia para lo que la humanidad todavía es capaz de hacer hoy. Su legado es un grito silencioso desde las sombras de la historia, implorando que nunca olvidemos para que la oscuridad no vuelva a engullirnos.